Hoy simplemente Beatles. Let's go, my friends. Hola chiquis, esto es Beli y sus cositas. Yo soy Beli y bueno, hoy os vengo a hablar de un grupo que me encanta y que creo que sin ese grupo pues muchísimos otros grupos no podrían hacer la música que hacen y bueno, que además introdujo un montón de avances en la música. Con deciros que, o sea, tengo, ¿vale? 4 páginas de lo que he estado investigando, ¿vale? Que no es poco. Eh, yo cuando era pequeña, en mi casa a mi padre le encantan los Beatles, vamos, le encantaban y le encantan, le siguen encantando. Y lo primero que escuché fue este disco y este disco, que son vinilos, y el álbum azul y el álbum rojo, que eran recopilatorios. Ya luego después mi padre ha conseguido lo que es la discografía entera, de hecho tiene hasta grabaciones inéditas de estadios y demás que la conseguí yo y se lo regalé, que por supuesto se escucha una puta mierda, pero bueno, que como curiosidad, entonces en mi casa sí es verdad que se ha bebido mucho de Beatles. Entonces, bueno, pues voy a hacer un pequeño recorrido histórico por cómo se forma y demás, y luego un poco de curiosidades y tal. Voy a leer bastante porque son muchísimos datos, no recuerdo todo, incluso puede que en algún momento pare para situarme un poco y continuar, pero bueno. Bueno, para empezar, decir bueno, que el primer grupo que lo crea John Lennon se llama The Quarrymen, ¿vale? Y cuando John Lennon crea ese grupo, conoce a Paul McCartney y Paul McCartney se une al grupo. Y luego después, pues por una serie de reestructuraciones, pues ese grupo pues se termina rompiendo y llega lo que sería después Beatles. El siguiente Beatle que se incorpora a la formación es George Harrison y bueno, pues durante el tiempo del... voy a parar un momentito y lo voy a leer bien. Vale, en el 58 es cuando George Harrison se une como guitarrista solista, ¿vale? Y del 59 al 60 está el batería Stuart Statlife. Y es en el año 62, ¿vale? O sea, hasta el 62, entre el 59 y el 60 está esta batería, y del 60 al 62 van intercalando diferentes baterías que bueno, no son muy conocidos. Bueno, es que el Stuart este tampoco yo lo conozco, pero que se ve que tampoco tenía mayor relevancia, no he encontrado información, y ya en el 62 es cuando se incorpora Ringo, ¿vale? Y es cuando ya se forma la formación Beatles, con Lennon como voz y guitarra, McCartney como voz y bajo, Harrison como guitarra, y bueno, pues evidentemente Ringo como batería. Luego después, es decir que John Lennon no aprendió a tocar como tal la guitarra. O sea, John Lennon inicialmente, bueno, tocaba un poco la armónica y fue su madre quien le enseña a tocar el banjo, ¿vale? Y cuando él crea esta formación, él lo que sabe tocar es el banjo y es Paul McCartney quien le enseña a tocar la guitarra. O sea, tócate un poco las narices. Luego después, a ver, ¿dónde lo tengo yo apuntado? George Martin, ¿vale? Eh, mm, es, es la segunda persona, ¿vale? Porque hay una persona anteriormente que le dice que no a los Beatles, porque cuando ellos se presentan, le dice que no, que eso no va a vender una mierda y no les da la oportunidad. Los Beatles se van a Alemania y en Alemania es donde ellos realmente se hacen populares y demás y bueno, en esta época alemana de trasiego y demás es cuando conocen a Ringo y demás. Entonces, en el 57 es cuando McCartney conoce a Lennon y se une pues a esta formación que he dicho que se llama The Quarrymen, ¿vale? Y en el 58 pues eso, cuando se une Harrison. Luego después, la separación. O sea,
siempre se ha especulado mucho con que fue Yoko Ono, pues la persona, digamos, artífice para nada. O sea, existen diferentes factores en el que el factor menos importante es el factor Yoko. Los tengo aquí apuntados. Primeramente, la separación se produce cuando Brian Epstein, que es su manager, pues fallece en el 67, ¿vale? Y digamos que él era como ese punto de unión, porque bueno, ya llegaron a un punto pues que, en fin, los egos y demás pues podían un poquito. Y entonces pues este señor era, digamos, ese punto de conexión entre ellos. Cuando fallece este señor, pues lógicamente aparecen las diferencias artísticas y creativas. Sobre todo George Harrison y Ringo Starr, que bueno, Ringo tampoco es que sea una figura, porque a posteriori tampoco ha hecho en la música gran cosa, pero sí es verdad que George Harrison pues no se sentía lo suficientemente valorado, mm, y digamos que ahí surgen diferentes diferencias. Sí es verdad que Lennon y McCartney tenían un acuerdo, ¿vale? Si tú ves un disco de los Beatles, quitando las canciones que compuso George Harrison, que lógicamente el autor es George Harrison, cuando es o compuesta por John Lennon o compuesta por Paul McCartney, siempre aparece Lennon y McCartney. Aunque la haya compuesto uno de los dos, siempre aparece Lennon y McCartney. Llegaron como a ese acuerdo, curioso, pero también viendo lo que ha hecho uno y lo que ha hecho otro y tal, se puede un poco intuir qué canciones son de Lennon y qué canciones son de McCartney, es decir, que tontos tampoco somos. Quizá a lo mejor los inicios no tanto, pero ya conforme van avanzando y además las diferentes épocas que tienen, porque los Beatles sí es verdad que tienen diferentes épocas hasta que llegan ya a la psicodelia. Y entonces pues se puede interpretar realmente, pues esto lo ha hecho tal y esto lo ha hecho cual. De hecho, una de mis canciones favoritas de los Beatles es compuesta por George Harrison, que es Something. Entonces, pues es curioso. A ver, seguimos con motivos de la separación. McCartney quería tener más control sobre el grupo, lógicamente cosa que tampoco gustaba, porque eran 4 miembros y lógicamente todos deberían tener el mismo peso. Imagino que tendría ahí mucha lucha con John Lennon, que también era pues vocalista principal, y bueno, y a los otros tampoco, entonces eso también generaba tiranteces. Luego después tenían problemas financieros, porque cuando, cuando fallece este señor, Brian Epstein, le deja con bastantes problemas financieros y ellos quieren contratar otro manager. Ringo, Harrison y Lennon quieren contratar a Allen Klein, pero McCartney quiere contratar a su suegro, que es Lee Eastman. Y entonces, pues, esto genera también una gran tensión, porque, a ver, si somos tres que queremos a un señor y tú no lo quieres, te tendrás que conformar. McCartney no se conformó y entonces en 1970, ¿vale? Es McCartney quien anuncia su salida del grupo y que va a formar una formación que se llama Wings con su mujer, con Linda McCartney, que además Linda McCartney curiosamente no tocaba ningún tipo de instrumento, que Linda McCartney dijo, pero qué coño voy a hacer yo aquí, y la pusieron un poco como ahí a los teclados y tal, pero yo creo que ni tocaba ni nada, sino sencillamente estaba ahí. Sí es verdad que McCartney tuvo bastante éxito con The Wings, de hecho es uno de los artistas que más ha vendido, pero que realmente el factor Yoko fue el menos importante. Es decir, si es verdad que bueno, que había cierta tensión con que ella estuviera en el estudio, con la influencia que tenía sobre Lennon, pero realmente no fue el factor determinante. Y entonces, a ver, yo no conozco a esta señora ni nada, pero sí es verdad que siempre me ha llamado mucho la atención cómo se culpa a una mujer de la ruptura de un grupo de hombres y realmente fueron ellos mismos con sus egos y con sus cosas los que rompieron eso. Y bueno, realmente también después se ha visto, George Harrison por separado tuvo una trayectoria diferente hasta que fallece de cáncer.
pues Ringo, es que yo creo que en música ya no ha vuelto a hacer nada, o sea, que hizo algo como actor, en fin, que se ha dedicado a vivir un poco de las rentas y demás. John Lennon tenía una perspectiva bien clara, que era la canción Protesta, y bueno, hasta que ya fallece a tiros allí en Nueva York, que está pues el Imagine frente al piso, que bueno, que ese piso creo que, aunque sigue perteneciendo a Yoko Ono, pero que ella ya no vive allí. Y bueno, pues McCartney pues ha tenido su trayectoria y actualmente pues sigue viviendo de la renta de los Beatles. ¿Por qué? Porque incluso no sé si ha sido este año o el pasado, con inteligencia artificial creó un concierto con los Beatles, es decir, que él sigue teniendo, digamos, el control de, de- de los derechos, que eso es una cosa muy interesante también, que voy a contar. Dios mío, es tanta información que se me va. Cuando Michael Jackson eh, crea el álbum Thriller, que es un bombazo y tal y cual, realmente él era lo primero que hacía en solitario. Entonces, pues se hace amigo de Lennon, ay, perdón, de Lennon, no, de McCartney. Y entonces, pues McCartney le da un consejo y es que conserve los derechos de autor, porque donde está el dinero no es ni en los conciertos, no es ni en la venta de discos, es en los derechos de autor de las canciones. Con esto, ¿qué hace Michael Jackson? Compra los derechos de las canciones de los Beatles. Así que, pues, imaginaos, Paul McCartney entra en cólera, se caga en toda la familia de Michael Jackson. Y bueno, pues hasta el fallecimiento de Michael Jackson, pues bueno, él tenía los derechos y después los herederos. Los herederos se lo venden a Sony ATV. Y Sony ATV llega a un acuerdo con McCartney en 2017 para que él controle el catálogo también de las canciones, y por eso él puede explotar esas canciones sin tener que pagar un duro, porque previamente ya las ha comprado de nuevo, pese a que eran de ellos. Y luego después el responsable de cuando vemos a lo mejor una canción de los Beatles en una película o en una serie o lo que sea, es la compañía Apple Corps, quien tiene esos derechos de sincronización. Por otro lado, decir que comprar una canción de los Beatles para una serie, una peli o lo que sea es carísimo, es de las canciones más caras que hay. De hecho, en la película de Todo en un día, aquí en español, se compró la canción de Twist and Shine y bueno, pues le metieron bombos, le metieron otro tipo de instrumentos, y a McCartney le pareció una aberración completa y lo dijo públicamente, que si ellos hubieran querido hacer la canción de esa manera la hubieran hecho, que básicamente se la habían cargado y no les gustó nada. A ver, más cositas, más cositas. Bueno, primeramente, hay mucha gente que califica a los Beatles como los pioneros de la música popular, es decir, de la música pop. El, el adjetivo pop viene de popular. ¿Por qué? Porque fueron los Beatles los primeros que llenaron estadios. Llenaron estadios en los cuales ellos mismos no se oían, es decir, no existía ese monitor que cuando vemos ahora en un concierto que llevan aquí unos audífonos y tal, es porque hay una máquina que les está devolviendo el sonido para que el cantante, los músicos y demás sepan qué es lo que está sonando, para ellos saber el ritmo y si van más rápido, si van más lento, y que todo funcione. Eso no existía en la época de los Beatles, y cuando llenaban estadios había miles y miles y miles de chicas, sobre todo de chicas, gritando, y ellos no se escuchaban. Entonces, cada uno iba intuyendo, según los movimientos que iba haciendo el compañero, por dónde iban en la canción, porque realmente no lo tenían muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que, igual que Mozart popularizó la ópera, creando el género de la opereta, que ese género pues era como una ópera, pero con menos presupuesto,
pues para que digamos que el pueblo llano pudiera acceder a ese tipo de música, que a priori era música de cámara. Pues los Beatles es lo mismo, o sea, los Beatles en su época son los que popularizan y los que llenan salas, llenan estadios, llenan conciertos, pues básicamente de niñas gritando, tirándose de los pelos y queriendo casarse con un Beatle. Así que pues eso, pues, digamos que mucha gente lo califica como la universidad de la música popular. Y bueno, sí es verdad que la época ya de los 70, que ya entra el punk y luego el post-punk y tal, como que rechazan un poco esa escuela de Beatles, pero que ahora, 15, 20 años a esta parte, como que se está recuperando de nuevo pues esa manera de los Beatles. Que además voy a citar a Ariel Roth, ¿vale? Vamos, que debéis de conocerlo, es uno de los autores de la canción Salta, en fin, cantante argentino, y que él es fanático de los Rolling Stones, pero una cita que él dijo es: yo siempre lo digo, el mejor grupo del mundo son los Stones, pero los Beatles no son un grupo, son un milagro, es otra cosa. Entonces, pues, o sea, hasta qué punto llega que, o sea, mi grupo favorito, mi top es esto, pero es que esto no tiene nada que ver con esto, es que esto es algo a otro nivel. Entonces, digamos que es el grupo más importante en la exploración ya en los años 60. Y bueno, pues ellos tienen mucha predilección por lo que es la canción, por lo que es la melodía. Y bueno, pues son revolucionarios en esto, en el tema de la música y del sonido. Por ejemplo, esto es labor de investigación. En algunas canciones Lennon quería como que su voz sonara como doblada, ¿vale? Pero no quería doblarse la voz, es decir, no quería hacerla dos veces y superponerla. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Con una cinta, o sea, grabaron la cinta y entonces pues la retrasaron de manera que cuando tú lo escuchas da la sensación de que la voz de Lennon está doblada, pero no está doblada. Sencillamente es que retrasaron pues esa cinta. Y entonces pues ese juego hoy en día se hace con un botón, es decir, tú ahora vas a un estudio de grabación y cualquier máquina sintetizadora tiene un botón en el que si quiere te duplica, si quiere, ¿sabes? Y eso es algo que inventaron los Beatles de una manera un poco rudimentaria, pero lo inventaron los Beatles y es que es bastante curioso y bastante interesante, ¿sabes? El cómo algo que una paranoia que dice, se me ha ocurrido esto, cómo llega a nuestros tiempos y se sigue usando. Y bueno, pues muchísima gente no sabe pues, que viene de ahí. Luego después también ellos hacen mucho el manejo de las voces, que manejar diferentes voces, dos, tres voces, es muy difícil para armonizar. Y eso ellos lo hacen, por ejemplo, en la misma Twist and Shine, el son tres voces ahí que están armonizando y eso es súper complicado. Luego también inventan o crean en sus inicios el melotron, ¿vale? Que es para la canción Strawberry Fields Forever. Y bueno, es una especie de sintetizador o protosintetizador porque todavía como tal no existía. Y bueno, pues ellos lo utilizan pues eso para experimentar, porque también hay que decir que bueno, ellos pueden experimentar bastante porque llega ya un punto en el que han crecido tanto como grupo y tienen tanto que ellos tienen el estudio Abbey Road a su disposición todos los días del año. Entonces coincide con una época en la que ellos están hartos de dar conciertos en los que no se escuchan nada. Y que dice, es que esta gente no viene a vernos tocar, esta gente viene a ver a cuatro gilipollas que estamos aquí. Entonces, pues lo que hacen es que se meten en el estudio y en el estudio la verdad que experimentan bastante. Y llegan a experimentar tanto que había veces que iban al estudio y que no tenían nada previsto para hacer ni ese día, ni a esa hora, ni nada por el estilo, sino simplemente
llegaban allí y bueno, pues a ver lo que surgía, a ver lo que, si a lo mejor había algún músico invitado a ver lo que este músico aportaba. Y bueno, eso es la verdad que es una ventaja bastante importante, que lógicamente cuando un artista tiene la posibilidad de ir a un estudio, de no tener ningún tipo de restricción a nivel de letra, a nivel de estilo, a nivel de idea y tal, sino que puede crear lo que le dé la gana y el estudio lo va a grabar y lo va a comercializar, evidentemente ese grupo se va a potenciar por 10.000. ¿Por qué? Porque está poniendo toda su creatividad y no se está ciñendo pues a unas reglas digamos, estilísticas o de lo que la moda actual pueda, digamos, establecer. Eh, Luego después, por ejemplo, ya como ejemplo del megalotron, el que sería como este fifu, 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 ¿vale? Salvando la distancia, por Dios que yo canto fatal. Si tú te pones a escuchar, por ejemplo, El universo sobre mí de Amaral, empieza con ese, ¿sabes? Con esa melodía que es un poco melancólica y tal, y ellos quizás sean ese exponente del, del melotron, ¿sabes? Que puede que no lo inventaran, pero sí realmente son los grandes exponentes de eso y que ha llegado a nuestros tiempos. Y bueno, pues ese es lo que he dicho, el sonido un poco de la nostalgia, de la emotividad, ¿sabes? Que en una época, pues eso, em, que o sea, se permiten eso, pues perfeccionar lo que es la tecnología y lo que es la innovación, por eso, porque cada vez pueden añadir también más pistas, ¿sabes? Y coincide pues ese, que con ese momento en el que ellos ya no quieren dar conciertos. Pues bueno, otra curiosidad también es que aunque identificamos mucho los Beatles con eso, con esa investigación y demás, y con la voz de John Lennon, pero realmente el músico que vocalmente estaba mejor dotado no era Lennon, era McCartney, y de hecho la persona que era capaz de tocar más instrumentos con mayor destreza era también McCartney. Es decir, Lennon estaba como más limitado. Y de hecho siempre se ha dicho que McCartney era el cerebro, porque él se muda al centro de Londres y es el que está siempre al loro de lo que se está haciendo, y que John Lennon era el corazón. Entonces, bueno, pues por eso digo también que muchas veces se puede eh, pensar que, a ver, a ver cómo te explico, que qué canciones ha hecho Lennon y qué canciones ha hecho McCartney, por eso, porque uno era como más cerebral, como más analítico, y el otro era como más visceral, mal de vomitar quizá las cosas. Entonces, pues creo y ya en la última época, pues quizá casi que se identifica más por el tipo de música que le interesa a Lennon y el tipo de música que le interesa a McCartney. Eh, Luego después ellos jugaban mucho con lo que es la armonía, ¿vale? Para crear, digamos, esa melodía. ¿Qué es la armonía? La armonía es lo que tú puedes cantar. Si tú, por ejemplo, piensas en la canción, no sé, Yesterday, por ejemplo, dices, Yesterday, na, 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 na. Eso es la melodía. Y entonces eso es algo que ellos cuidaban mucho, pues esa melodía, esa armonía. Y que además de manera que no sonara ni recargada ni pedante. Entonces, realmente, desde la primera época, en que eran canciones como muy sencillas, como, no sé, por ejemplo, Help, eh, cosas así, eh, te puede parecer como que un verso muy simple o una letra muy... pero con esa armonía que tenían tanto de voces como de instrumentos y bueno, como colocaban los acordes y demás, la verdad que les quedaba como redondo. Es más, incluso, no sé, a lo mejor escuchas, yo no soy una experta en música, pero gente que sí sabe y tal, a lo mejor
que la batería a lo mejor está un poco adelantada, yo qué sé, una guitarra que está un poquito desafinada, que yo tampoco lo reconocería, pero eso también te hace ver que la música tampoco es perfecta, que la música es emocionalidad y también eso de alguna manera crea esa perfección, valga la redundancia, que sin serlo termina siéndolo por la sencillez y por lo que a lo mejor un verso que era muy sencillo, pues termina siendo algo que se te queda, que se te graba, a pesar de esa simpleza. Luego después, a ver, cualquier persona que quiera aprender a tocar la guitarra, existen libretos de los Beatles que a priori son libretos muy sencillos, es decir, que si tú te coges, no sé, jazz o te coges bossa nova o te coges otro tipo de música que tiene acordes más complicados, te va a ser más difícil aprender. Pero la magia que tiene los Beatles es que a pesar de esos acordes sencillos, la combinación y el cómo lo colocan de manera que eso tenga un sentido y bueno, que no solamente tenga un sentido, sino que además, ¿cómo decirlo? Eh, pues que esos acordes que a priori parecen muy, muy fáciles, a nadie se le había ocurrido ponerlos a lo mejor en ese orden y que eso hace también que sean perfectos, también creo probablemente más allá de, o sea, en épocas más posteriores probablemente se serían cosas más complicadas porque ya también Lennon aprende a tocar también el piano, no solamente la guitarra, evidentemente perfecciona la guitarra porque la cantidad de conciertos que tuvo que dar ese hombre, pero quizá en sus inicios, cuando todavía estaba aprendiendo a tocar la guitarra, porque como he dicho, él aprende con un banjo que además tiene una cuerda menos, y es otra persona quien le empieza a enseñar los acordes realmente de la guitarra, pues probablemente por esos acordes serían tan sencillos, porque no podía a lo mejor en ese momento dar más de sí. Luego después sí, pero que a priori pues a pesar de esa sencillez se llega a algo que es prácticamente casi perfecto. Y, y bueno, pues también como anécdota, la canción Yesterday fue un sueño que tuvo McCartney. De hecho, se despierta, se pone en el piano, se pone, y él incluso llega a pensar y a sospechar que pueda ser hasta un plagio, porque claro, como lo sueña, lógicamente luego después no ha sido un plagio. Y bueno, eh, como os comento, eh, llega un punto que ya no está tampoco Lennon. Harrison creo que ha fallecido posteriormente, pero Ringo, es que Ringo realmente como no componía, pues pocos derechos de autor tendría Ringo, pero que eso, que McCartney llega a perder los derechos de autor y hasta el 2017 no los ha recuperado, que también es fuerte. O sea que desde el álbum Thriller, que no sé, será del 80 y pico, hasta 2017 son muchísimos años durante que esas canciones no las ha podido explotar, porque también es verdad que bueno, ya he dicho que él crea el grupo de Wings con su mujer, con Linda McCartney, y tiene muchísimo éxito y es uno de los autores que más ha vendido y tal. Sin embargo, a él siempre se le recordará por los Beatles y las canciones que la gente recuerda es la de los Beatles. O sea, yo no te sabría decir una canción de The Wings. Y probablemente las haya escuchado porque ya digo, en mi casa gusta mucho ese tipo de música y, y probablemente mi padre también tenga la colección de McCartney, sin embargo, para mí no es un completo desconocido después de Beatles. Hombre, John Lennon es mucho más conocido, o sea, es que la canción Imagine, ¿quién no conoce la canción Imagine? O sea, es que es un himno de paz y va a ver que es que esa canción es icónica, es icónica. Después tiene otras canciones que también me gustan, en las que, por ejemplo, la canción God, que él incluso reniega de los Beatles, dice, no creo en Dios, no creo en tal, no creo en tal, y ya no creo en los Beatles. Y ya luego después dice, solo creo en mí,
solo creo en Yogo y en mí. Entonces, pues realmente pues como mucho más icónico me parece a mí. Y nunca se sabe dónde habría podido llegar porque, claro, trágicamente falleció en circunstancias, en fin, que son una pena porque fue asesinado, no murió ni de enfermedad ni nada, sino que murió asesinado. Entonces nunca sabremos dónde podría haber llegado o incluso si podrían haberse reconciliado, no lo llegamos a saber. Pero es más, hay también una anécdota de cuando muere John Lennon, bueno, un reportero le pregunta a McCartney, se ve que McCartney estaba un poquito perjudicado porque ya sabemos también que ellos experimentaron con drogas y demás, y entonces pues le dijeron que había fallecido a tiros John Lennon, y McCartney dijo, qué mal rollo. En fin, no fue la frase más afortunada del mundo, pero bueno, en fin. Sí es verdad que a posteriori de que ellos se separaran, bueno, Paul y John no sé exactamente si tuvieron algún tipo de relación, pero sé que Paul McCartney tuvo relación con George Harrison y colaboraron, y John Lennon también colaboró con George Harrison en su faceta ya pues de eso, de solitario. Y bueno, George Harrison también falleció de cáncer. En Ringo pues ahí estará haciendo lo que sea. Y bueno, pues McCartney pues ahí está pues haciéndose más rico de lo que ya es. Y bueno, pues seguramente me habré dejado cosas mm, porque es una labor de investigación, la verdad, bastante ardua. Pero bueno, espero que, bueno, el vídeo también se me ha hecho muy largo, para que vamos a engañarnos, pero es que la verdad que es que creo que es un grupo que realmente merece muchísimo la pena. Creo que si lo habéis escuchado, pero no revisitarlo, escuchar y comparar con canciones de ahora y veréis la influencia que tiene pese a los años que hace. Entonces, pues nada, pues eso, espero que os haya aportado datos que no sabíais, que no conocíais, que os haya concienciado un poco de la importancia que tuvieron en su época y bueno, pues animaros a que escuchéis canciones. Yo tengo favoritas, una de mis canciones favoritas, ya lo he dicho antes, es Something, también Across the Universe, Black Bear, muchísimas canciones que podría estar hasta mañana diciendo canciones. Yesterday también, una de mis favoritas. Y nada, pues eso, animaros a que escuchéis a los Beatles, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para que YouTube os avise cuando suba vídeo, para que eso sea posible, reproducir varias veces para que el algoritmo lo vaya recomendando a más personas y la comunidad vaya creciendo, dar like. Bueno, ahora creo que también se puede hypear, pero bueno, en cualquier caso, dar like, deditos arriba, que para vosotros es gratis y bueno, y a mí me puede ayudar un poquito. También este canal existe en Instagram, se llama también Beli y sus cositas. Y nada, a pesar de que el vídeo es muy largo, espero que os haya gustado y yo me despido hasta un próximo vídeo y chao, velos.